Hoy tenemos una hermosa enseñanza a través de la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 7. Hoy estaremos hablando acerca de la vara de Aarón y de algunas de las plagas que Dios comenzó a derramar sobre la tierra de Egipto. El versículo 8 al versículo 10 dicen de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bueno, en estos capítulos anteriores hemos venido estudiando cómo Dios llama a Moisés y cómo comienza a tratar con él para liberar a su pueblo. Dice la palabra del Señor que el clamor a causa de la servidumbre de los judíos había subido a la presencia del Señor. Dios llama a Moisés y en el primer encuentro aparentemente las cosas salieron mal. Aparentemente porque Dios tenía un propósito en todo esto. Faraón, en vez de dejar salir al pueblo, comenzó a oprimirles más, a ponerle doble trabajo, hermano, y era tan fuerte la situación que los judíos andaban en congoja de espíritu a causa de la servidumbre. Cuando Moisés se le acerca otra vez al pueblo, el pueblo no quería oírle. Aparentemente había fracasado. Moisés estaba un poco desanimado, pero Dios le vuelve a llamar, le vuelve a restaurar. Y es allí donde Dios comienza a obrar, porque Dios quería hacer todo en su perfecta voluntad. Si Faraón hubiese dejado salir el pueblo hubiera salido de Egipto por la bondad de Faraón. Ay, estuviéramos diciendo ahorita: ay, qué bueno fue Faraón para con el pueblo de Israel. Qué bondad tan grande tuvo Faraón para con el pueblo, dejándolo salir. Pero todo esto estaba en los planes de Dios. Dios no quería sacar al pueblo de Israel de Egipto por la bondad del rey, sino por mano poderosa, por mano fuerte, por milagros maravillosos, para que no solamente Moisés conociese a Dios, a Jehová, sino que todo Israel y Faraón y todo Egipto también conociesen que Él era Dios sobre todos los dioses. Y dice en los versículos anteriores que Dios le dijo a Moisés: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no los va a dejar ir, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi pueblo, a mis ejércitos, a los hijos de Israel, con grandes juicios. Dios quería mostrar su mano poderosa y que el pueblo entendiese pues que Él era Dios y que los dioses de los egipcios eran dioses vanos, falsos, y que Él era el verdadero Dios. Y en este capítulo 7, desde estos versículos, vamos a comenzar a ver cómo la historia comienza a cambiar, cómo Dios comienza a obrar en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo de Egipto, ya con señales. El capítulo 8, donde hemos empezado, el versículo 8, donde hemos empezado el día de hoy, dice que Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dijo: si Faraón respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Aquí podemos entender, hermanos, que Faraón no creía, hermano,
y en el capítulo 5, cuando Moisés se le muestra y le dice a Faraón que Jehová lo había mandado, muy fanfarrónmente dijo Faraón: yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar salir al pueblo. Aquí él comienza a pedir una señal y dice que el Señor le dice: si Faraón respondiere diciendo mostrad milagro, dirás a Aarón: toma la vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Las señales son para los incrédulos, hermanos, para que los que no creen por la palabra crean por los hechos. Faraón no creía por la palabra que Moisés le había dado referente a la salida del pueblo de Israel, pero tuvo que comenzar a ver señales, tuvo que comenzar a ver prodigios en medio del pueblo. Pero con todo y eso, Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder, sus maravillas con señales, milagros, prodigios. Y dice ahí que Dios sabía que Faraón iba a comenzar a demandar señal, a demandar milagro, y les preparó a Moisés y Aarón para que cuando esto aconteciese, ellos tuviesen pues con qué responder. Y dice el verso 10 que cuando vinieron pues delante de Faraón, Moisés y Aarón, hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. La palabra dice que no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. En el capítulo anterior vemos que Dios le dijo a Moisés que él iba a ser para Faraón o delante de Faraón como Dios, y que Aarón sería profeta, hermanos. Y aquí comienzan a cumplirse estas palabras. Dios le dio esta orden, y cuando llegaron a la presencia de Faraón, Faraón les demandó una señal, un milagro, y dice ahí que Aarón echó su vara delante de Faraón y delante de su siervo, y se hizo culebra. Nosotros hoy en nuestros tiempos, Dios nos ha mandado a llevar la palabra, y dice que estas señales seguirán a los que creen. Así como Dios dio señales en los tiempos de Moisés y de Aarón, para nosotros también hay señales. ¿Cuáles son las señales? Pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que Dios no nos mandó, hermanos, ahí desarmados, nos dio las señales para que nosotros creamos también y para que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los textos del 11 al 13 dicen: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Gloria al Señor. Seguimos aquí estudiando este capítulo maravilloso donde comenzamos a ver las maravillas y los juicios de Dios sobre el pueblo de Egipto, y en esta oportunidad, continuando con lo que venía explicando el hermano Fran, donde Aarón pues echó allí la vara delante de Faraón, y dice que la vara se convirtió en culebra. Y como siempre, Satanás, que el Señor lo reprenda, él es un imitador, es un envidioso. El diablo siempre ha querido imitar a Dios, todo el plan del Señor. Entonces él ha querido imitar, él ha querido ser como Dios, pero está vencido. Lo vemos aquí en estos versículos, y dice que él también llamó a sus hechiceros. Él creía que Aarón y Moisés eran unos brujos, él creía que ellos también estaban trabajando bajo las influencias de la magia, de la hechicería, pero estaba equivocado. Moisés y Aarón eran siervos del Dios viviente, eran los enviados de Dios para dar testimonio del poder de Dios allí en medio de esta tierra. Y dice allí que Faraón mandó a buscar también a sus magos, a sus sabios, a sus hechiceros, y ellos también imitaron, hicieron allí con sus encantamientos, dice aquí la palabra del Señor, hicieron también que esas varas de ellos se convirtieran en serpientes.
Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí vemos el poder de Dios, que es sobrenatural. El poder de Dios es sobre todas las cosas. El enemigo ciertamente tiene poder, pero su poder es limitado. El poder de Dios es sobre todas esas cosas que Satanás utiliza para engañar. Recuerdo en esta oportunidad que cuando estábamos allí de misioneros en Amazonas, en Puerto Ayacucho, estaba yo trabajando en una congregación allí, una congregación con unos hermanos indígenas, y bajaban de la montaña como 10 o 11 niños indígenas y estábamos allí alabando al Señor. Era una congregación muy hermosa que el Señor nos había entregado, pero allí al lado de la casa donde estábamos había un brujo, un hechicero, un hombre terrible. Yo no lo sabía, era un hombre que lo buscaban allí en el barrio porque hacía sacrificios con animales. Era un hombre muy famoso por el poder diabólico que tenía. Y en ese culto, ese brujo esa noche comenzó y preparó allí una fogata y nos comenzó a llegar allí una nube espesa de un humo que no nos dejaba respirar, hermano. Era una cosa terrible y los hermanos se me acercaron: pastora, vámonos de aquí, vámonos para otra casa, vamos a llevar el culto a otro lugar. Y le dije, no, Señor, que el Señor reprenda al diablo. Nosotros no nos vamos a mover de aquí. Vamos a comenzar a orar porque Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado autoridad sobre el diablo y los demonios, y comenzamos a orar y a proclamar la palabra del Señor, hermano, y comenzó a llegar un viento fuerte, un aire fuerte, y toda esa nube espesa se comenzó a meter allí a la casa del brujo. Se le metió allí todo ese humo y empezamos a ver cómo este hombre salía de allí, comenzó a apagar aquella fogata porque el que se estaba asfixiando era él. Allí vimos nosotros el respaldo del Señor. Así que si hay algún brujo, un hechicero que te está atacando, no tengas miedo. Confía en la palabra del Señor, que Dios tiene poder. Y dice allí el verso 13 que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aunque Dios había manifestado su poder allí, me imagino que Faraón se molestó también de que, cónchale, ahora la culebra de Aarón se comió las varas estas de mis magos, de mis hechiceros. Qué rabia le tuvo que haber dado a Faraón, pero está vencido el diablo. Aunque se ponga molesto, él tiene que reconocer que está vencido. Cristo nos dio la victoria. Hoy en día tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Así que no tengas temor y anímate a poner allí por práctica la palabra del Señor que tenemos en nuestras manos. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. El versículo 14 al 16 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Gloria al Señor. Bueno, aquí podemos empezar a ver ya cómo se empiezan a desatar las plagas, las famosas plagas que nosotros ya conocemos de Egipto, ¿verdad? Y comienza con la primera. Ya Dios le venía advirtiendo a través de su siervo que dejara ir a su pueblo, pero ya anteriormente Dios le había hablado a Moisés que el corazón de Faraón se iba a endurecer, y todo esto iba a ser consecuencia también de estos tratos que ellos tuvieron durante años con el pueblo de Israel, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que Jehová peleará por nosotros y nosotros debemos estar tranquilos. Nosotros creemos que tal vez hay personas que durante mucho tiempo nos hacen daño y dicen con sus palabras cosas que tal vez no son correctas, pero nosotros debemos dejar todas esas cosas en las manos del Señor. Si algún vecino está haciéndote daño, bueno, deja todo en las manos del Señor, que Dios se va a encargar de todo. Cuando nosotros lo dejamos en sus manos, Él sabe cómo hacerlo, así como comenzó a hacer aquí con el pueblo de Israel, ¿verdad?
empezó la liberación para Israel, pero no lo iba a hacer así de la noche a la mañana. Dios lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero pues habían varios factores aquí, bueno, y Dios quería que también Israel conociera que ellos estaban sirviendo, era un Dios real y poderoso. Dios iba a mostrar su grandeza y iba a defenderlo para que Egipto conociera y sobre todo el faraón conociera que realmente era el Dios verdadero. Y dice aquí la palabra que Dios le dijo a Moisés, bueno, que saliera y que llevara la vara, la que se había convertido en culebra, y le saliera al encuentro a Faraón, que iba a estar en el río. El río Nilo representaba para los egipcios otro tipo de dioses. Ellos tenían muchos dioses y para ellos era muy importante las aguas. Dice que cuando ellos iban al templo, bueno, cantaban una canción en honor a este río Nilo, porque era el que traía la abundancia sobre los campos. Decía, bueno, que estos campos que fueron creados por Ra, que tú los llenas, tú los fructificas, que lo veían así como un Dios que era como un hombre, pero que tenía pechos y alimentaba a Egipto, ¿verdad? Entonces para ellos era un Dios el río Nilo. Y bueno, Dios comenzó a tocar a Egipto por este río. Dice que lo convirtió, bueno, en sangre. Más adelante estarán explicando nuestros hermanos. Pero Moisés se presentó ante Faraón y le dijo, bueno, como tú no quieres dejar ir al pueblo de Dios, bueno, tú has endurecido tu corazón, no quieres obedecer a la palabra del Señor, bueno, Dios va a actuar en contra tuya para que lo reconozca. Entonces, cuando Dios está indicándonos algo, no seamos rebeldes a su palabra. Si te están predicando la palabra del Señor, no seas rebelde a la palabra del Señor. Recuerda que Dios tiene cosas mejores para ti. Y ahí nosotros como hijos de Dios, bueno, lo que podemos aprender aquí es que debemos dejar todo en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra del Dios. Dios no es ignorante a las cosas que nosotros nos están pasando, sino que Él deja todo y en su tiempo se encarga de hacer las cosas, así como comenzó con el pueblo de Egipto, ¿verdad? Empezó a tocar su río y bueno, ahí Dios empezó a mostrar su grandeza para que Faraón reconociera que Dios es el Dios de toda la tierra. Entonces que nosotros podamos entender que este Dios maravilloso que servimos es el Dios de toda la tierra, el soberano, el grande y el poderoso. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 17 al 20. Dice así en el nombre del Señor. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón, de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vemos aquí, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Comenzó Dios a mostrar su poder y juicio de alguna manera sobre Faraón, sobre Egipto, por el hecho de que ellos no creyeron. Faraón endureció su corazón, ¿verdad? Lo dice claramente allí Moisés a Faraón: porque tú no has querido. Entonces, como él no quiso oír, como no quiso dejar salir al pueblo de Israel de allí, de Egipto, para rendir tributo al Señor, comienza la primera plaga. Y entonces dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, el río Nilo para ellos representaba
era la fuente de provisión, de abundancia, porque ese río se extendía y regaba el plantío que había allí, y de manera que ellos podían tener esa abundancia. Por eso sabemos que esas tierras eran muy fructíferas, y por eso cuando había escasez, a lo mejor en Israel, ¿verdad? Ellos descendían allí a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto pues era muy próspero por causa de ese río Nilo, y ellos lo adoraban. Para ellos el río Nilo era como un dios. Y también se dice que el faraón posiblemente él descendía al río cada día a hacer quizás sus rituales, ¿no? Porque sabemos que esta gente adoraba muchos ídolos, y entre eso pues había una adoración. Hay gente que adora las cosas de las cuales ellos reciben quizás un beneficio, terminan adorando a aquello de lo cual reciben un beneficio, pero no adoran al verdadero Dios, que es el que realmente nos da los beneficios y nos suple nuestras cosas, ¿verdad? Y entonces allí la cuestión es esta, ¿no? Dice que se convertirá en sangre. Muchos han querido explicar este tema de las plagas y han dicho que sí, que el agua se puso roja porque hubo por allá un volcán que erupcionó y salió un gas, o yo qué sé, que volvió el agua roja. Pero aquí no dice la Biblia que se puso roja como sangre, sino dice que se convirtió en sangre. Tanto así que dice que los peces que había en el río morirían y heriría el río, y los egipcios tendrían asco de beber agua del río. Obviamente, imagínense cuando ese río se convirtió en sangre, que era, vamos a decir, que era, vamos a decir, su ídolo. Y ahora aquello que ellos tanto admiraban, aquello que ellos tanto idolatraban, ahora se les volteó la cosa. Ahora no podían ni beberla, no podían, porque imagínense, una cosa, un agua roja, se puede tomar todavía, pero imagínense un agua convertida en sangre, ya eso es otra cosa, eso produce una repulsión, ¿verdad? Y dice que el Señor le dijo allí a Moisés que le dijera a Aarón que tomara la vara y extendiera su mano sobre esas aguas. Y no solamente sobre los ríos, también dice que sobre las aguas de Egipto, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se convirtieran en sangre. Es decir, que el milagro era tal que no solamente fue el río, sino todas las estanques de agua, todos los lugares donde había agua, esto se convirtieron. Esto habla más del milagro, sí, no solamente fue el río. Y dice, para que haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, que nos da a entender que aún el agua que ellos tenían en sus casas, el agua que ellos tenían allí guardada, aún esa agua se convirtió en sangre. Imagínense si no era poderoso lo que Dios estaba haciendo allí, mostrándole allí a Faraón y a todo Egipto su poder. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho, que Faraón se iba a endurecer y que solamente con mano fuerte y brazo extendido él dejaría salir al pueblo, y efectivamente comienza aquí Dios a hacer ese milagro. Y Moisés y Aarón dice que hicieron como Jehová los mandó, alzaron la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Muchas veces Dios, para poder mostrar su gloria, a veces va a tocar aquello que las personas idolatran tanto, ¿sí? En este caso, para Egipto era una idolatría el río Nilo, pero para muchas personas la idolatría puede ser otra persona, la idolatría puede ser algo material. Y Dios puede hacer que aquello que tanto idolatrabas, que tanto amabas, pueda convertirse en algo aborrecible para las personas. Una forma de mostrarle Dios y de que no debe idolatrar a las cosas. Fíjense que en ese río Nilo también habían sido ahogados muchos hijos de los hebreos, porque al ver Faraón que las parteras no le hicieron caso, que las parteras guardaban la vida de estos niños, luego él le dijo al pueblo, a los siervos suyos, que cuando vieran un niño lo lanzaran
allí al río. Entonces, ese río que muchas veces quizás fue lleno de sangre de esos niños hebreos, ahora se convirtió en sangre de tal manera que ellos no podían ni beberla. Debería haber hecho reaccionar a Faraón, pero como vemos, esta es la primera de muchas plagas y sin embargo el corazón de Faraón seguía endurecido. Dios nos guarde, amados hermanos, de endurecer el corazón. Cuando Dios traiga algo para hacerte reflexionar, debemos tener un corazón sensible y reconocer que Dios está tratando con nosotros, que Dios nos está mostrando su poder, que Dios está intentando que entendamos que Dios es el Todopoderoso, que por encima de Dios no hay nada ni hay nadie, y que debemos amar a Dios y que debemos obedecerle cuando Dios nos habla. Muchas personas han endurecido el corazón y tristemente han tenido que ver quizás la muerte de un familiar, han tenido que ver quizás caer en una ruina, quizás perder la salud, cuántas cosas por haber endurecido el corazón. Entonces, en esta mañana el mensaje para aquellas personas que quizás hasta ahora han endurecido el corazón y no han oído a la voz de Dios, como dice en otra parte el Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no seáis como Faraón, no endurezca tu corazón, sino debes oír al Señor y debes ser obediente al único y verdadero Dios, al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados, la bendición sobre sus vidas. Bueno, continuamos aquí en Éxodo capítulo 7, del verso 21 al versículo 23, y dice de la siguiente manera: asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con su encantamiento, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Bueno, como viene desarrollando el tema, ¿verdad? Es tremendo cuando el corazón del hombre, ¿verdad?, se endurece. Por eso es que muchas veces tenemos que prestar, ¿verdad?, oído en sí a la palabra del Señor, que es la que nos ayuda a edificarnos y a fortalecernos. Y vemos en este caso, este hombre, ¿verdad?, este líder, Faraón, allí endurecido, ¿verdad?, por esa situación que estaba atravesando Israel, y la orden de Dios, ¿verdad?, hacia Moisés y hacia Aarón era tratar, ¿verdad?, de convencer a este hombre, pero él no, hermano, encaprichado. Y por eso le digo, es tremendo cuando nuestro corazón se endurece, cuando nuestro corazón se enciega. A veces cometemos falta, errores. Puede ser que las malas decisiones que este hombre estaba tomando en sí no lo veía, porque no solamente se afectaba a él, sino también allí los egipcios. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, nosotros en este tiempo, yo sé que hay tiempos duros, difíciles, pero en sí tratemos de buscar a Dios, no nos debemos de engañar, no nos llenemos, ¿verdad?, como dice la palabra, esas glotonerías del sistema, del mundo, porque llega un momento donde nuestro corazón se encierra, ¿verdad?, en sí mismo, a pensar de que lo sabemos, que lo tenemos, y eso era lo que estaba sucediendo con este hombre, con Faraón. Dice: asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, hermano. No solamente el río, sino por todos los lugares donde estaba el agua. Allí donde había agua en Egipto se convirtió en sangre. Dice el 22: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con su encantamiento. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Sabemos, ¿verdad?, así como hablaba anteriormente nuestra hermana Verónica acerca del poder, no podemos a veces ignorar las obras de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Nosotros como pueblo de Dios, hoy que somos representantes, embajadores, tenemos esa misma confrontación hoy en este tiempo. Aunque mucha gente dentro de la iglesia ignora el poder de Satanás, aunque el diablo está vencido, aunque el poder de Dios es superior, lo sabemos, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y vemos como el diablo, ¿verdad?, aquí en este tiempo, ¿verdad?, se manifiesta con poder, y ahí ve Faraón que ellos también tienen la verdad, que ellos también tienen el poder. Y dice la palabra al final, dice: y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco
a esto, bendito sea el Señor. Hoy en este tiempo también, mis amados, nosotros como iglesia tenemos un conflicto, ¿verdad?, espiritual, como dice la palabra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y tenemos que estar al pie del cañón peleando esa buena batalla. ¿Para qué, hermano? Para que el enemigo, ¿verdad?, no se filtre en el corazón, hoy día en el corazón de la iglesia, en el corazón de los hogares, los matrimonios. Esa batalla está, así como esta gente, ¿verdad?, Aarón y Moisés iban y se enfrentaban allí con este gigante. Hoy día nosotros en el ámbito espiritual tenemos esta misma lucha, tenemos este mismo proceso, bendito sea el Señor. Lo importante es que usted y yo no dejemos filtrar nada negativo en nuestro corazón para que nuestro corazón no se enciegue. Cerrando allí, hermano, en Apocalipsis, usted ve acerca de las trompetas, acerca de las copas, algo semejante a esto que estamos hablando en este tiempo, hermano. Para un futuro, usted y yo tenemos que estar alerta, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios, verdad, nos guarde y que tengamos ese rigor en la palabra y en el poder de Dios. Sabemos que Dios está a favor nuestro, Dios está peleando esa buena batalla por nosotros. No nos detengamos, seamos constantes, permanezcamos en la presencia del Señor. Y más adelante vemos, verdad, cómo iban allí con constancia Moisés y Aarón hasta que explotó este hombre y soltó al pueblo del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 24 y 25. Dice: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Bueno, vemos aquí cómo sucede la primera plaga, ¿no? La plaga de sangre. Vemos cómo el corazón del faraón se endureció, ¿no? Y a causa de ese orgullo, a causa de su maldad, el pueblo de Egipto llevó las consecuencias, porque no solamente el castigo era para el faraón, también el castigo era para el pueblo de Egipto. Y vemos cómo aconteció que el agua del río se volvió sangre, ¿no? Pero, mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque el pecado que nosotros cometemos, triste y lamentablemente, no solamente acarreamos con la consecuencia nosotros, sino también los que están a nuestro alrededor, nuestra descendencia, tal vez nuestros hijos, tal vez nuestro esposo, tal vez nuestra familia, nuestros padres, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado de lo que nosotros estemos haciendo. Si nosotros estamos en desobediencia, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor y hagamos las cosas bien, porque tristemente las consecuencias las pagan los que están a nuestro alrededor, y esto fue lo que pasó con el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, bueno, tal vez muchos no tenían la culpa de lo que estaba pasando, pero ellos llevaron las consecuencias, porque así es el pecado. El pecado convierte nuestras aguas en sangre. El pecado trae consecuencias, y a veces consecuencias muy graves. Entonces, algo que me llama mucho la atención en este versículo, en el 24, dice: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber. ¿Qué significa esto? Que no todo el agua estaba contaminada, porque si no, ellos no bebieran del agua que ellos habían cavado. Dice que alrededor de Egipto abrieron pozos para beber agua, porque no podían beber del agua del río. Entonces, algo que me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque aún en medio de nuestra desobediencia, aún en medio de nuestro pecado, el Señor es misericordioso. El Señor tuvo misericordia aún del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque les permitió abrir pozos alrededor del río y beber de esa agua que a lo mejor no estaba del todo contaminada, ¿no? Entonces, esto quiere decir que aún en medio de nuestro pecado, el Señor está ahí esperando que nosotros nos arrepintamos,
El Señor trae respiro aún en medio de nuestra desobediencia, aún en medio del castigo, porque si nosotros estamos pasando tal vez un proceso, debemos pensar, ¿no? A lo mejor, pues es un castigo del Señor por nuestra desobediencia, tal vez por nuestro orgullo, ¿no? Entonces, eso nos llama mucho la atención, el tema de que debemos tener cuidado, mis amados hermanos, de cómo nosotros nos estamos comportando. Pidámosle perdón al Señor. Es verdad que estamos en esta tierra y que estamos en la carne y que tendemos pues a cometer muchos errores, tendemos a pecar, pero no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Faraón. No cerremos nuestra mente y nuestro corazón al Señor, porque esto nos trae consecuencias y consecuencias muy graves. Y luego dice en el 25, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Ese proceso que tú estás pasando tiene tiempo de caducidad. Esa prueba tiene un tiempo limitado. Así que nada dura para siempre. Las pruebas no son eternas, tienen un tiempo específico. Así que yo no sé si tú estás en el primer día, o estás en el 7º día, o en el 5.º día, ¿no? De esta prueba, o tal vez de este castigo de parte del Señor, no sé, lo que sea, pero que podamos entender que todo tiene un tiempo específico. Aquí dice que pasaron 7 días. Y bueno, vemos luego más adelante lo que acontece, pero algo que me llama mucho la atención es esto, que nada dura para siempre, así que tenemos oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de hacer las cosas bien. Si ahora en este momento el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón porque tal vez no estás haciendo las cosas bien, aún tienes oportunidad de arrepentirte y de seguir a Cristo y de servirle y de ser obediente a Él. No endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Faraón, sino que tengamos un corazón agradecido y podamos recibir de aquello hermoso que el Señor tiene para nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y amigos que hoy nos acompañan en estos matutinos. Seguimos como cada mañana estudiando la palabra del Señor y ahora nos encontramos con los juicios de Dios sobre Egipto. 10 plagas, una tras otra, cayeron sobre Egipto. Al principio, Faraón se mostró indiferente. Terminaban de mostrarle la señal y él se levantaba y se iba indiferentemente. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que fueran al río. Primero se presentó Moisés delante de Faraón y extendió su vara y se volvió serpiente. Los magos, los brujos, los adivinos hicieron lo mismo, los hechiceros de Faraón. Pero lo que no pudieron hacer fue prevalecer delante de la vara de Moisés convertida en serpiente. Cuando se enfrentaron la cantidad de serpientes que habían hecho los brujos contra la serpiente que había hecho Moisés, la serpiente de Moisés devoró las otras serpientes y aquella gente quedó consternado. Le dijo Dios a Moisés y a Aarón: vayan al río porque allí está Faraón y extiendan su vara contra el río y se volverá sangre. Y así lo hicieron. Las aguas se convirtieron en sangre. Lo que me llama la atención es que los brujos quisieron hacer algo y lo que hicieron fue empeorar la situación. Porque en vez de quitar la sangre, aumentó la sangre. En vez de quitar la serpiente, de destruir la serpiente de Moisés, aumentaron más serpientes. Y ahora
viene el momento de las ranas. La gente va a los brujos buscando solución para sus problemas y los problemas empeoran. La gente va buscando sanidad y le quitan el dolor de una parte del cuerpo y le aparece en otra. Le quitan un bocio de una parte del cuello y le aparece en otra. A los días comienza a crecer. A los días aparecen los mismos efectos, los mismos dolores, la misma enfermedad. Porque el demonio no puede echar fuera demonio, el diablo no puede echar fuera el diablo. Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y así como Dios tiene sus pactos y tiene sus reglas y tiene sus enseñanzas para guiar al mundo hacia Dios, el diablo también tiene sus reglas y una especie de religión para desviar a la gente del camino de Dios. El diablo tiene sus reglas también y este grupo que sigue las reglas del diablo se llaman satanistas. Así que la religión diabólica es todo aquello que tenga que ver con ocultismo, hechicería, brujería. Hay un hombre de Dios que hoy es un predicador, él escribió un libro. Él era sacerdote del diablo. Y cuando la gente venía a pedirle un milagro, entonces él los mandaba a hacer rezos, reza 3 Ave María, reza 10 Padre Nuestro. Y entonces cuando la gente venía y le decía, mire, es que los evangélicos dicen que usted es del diablo, él le decía, pero ¿a quién te mandé a rezarle yo? ¿A Dios o al diablo? Mire, y así los engañaba. Pero un día ese sacerdote se entregó al Señor. Dejó de hacer sus merjurjes, se dejó de hacer sus ritos satánicos, se convirtió al Señor y cada vez que predicaba al aire libre siempre aparecía un brujo con pistola para dispararle, para hacerle daño. El diablo tiene poder, pero no más que el poder de Dios. El poder de Dios es sobre todo poder, sobre todo principado y potestad. No hay nadie más grande que Dios. Llegó el momento de las ranas y en el capítulo 8, versículo 1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todo tu siervo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre el río, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Mis amados hermanos, Dios le ordenó a Moisés y Aarón que fueran y extendieran su vara sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas, sobre los estanques para que se volvieran sangre. Y todo ser viviente, todo pez, todo animal que había allí en las aguas murió. Y las aguas se pudrieron, las aguas se descompusieron. Y entonces Egipto comenzó a padecer. Había rana en las calles. El río se llenó de rana, millones de ranas, una peste tremenda. Las ranas eran tantas que entraron en las casas. Las ranas se encontraban en las cámaras
en las habitaciones, en los dormitorios. Las ranas se encontraron en la cocina, en los hornos. Cuando abrían los hornos, salían ranas. Cuando destapaban su Alteza, allí donde ponen la comida para servirla, destapaban y salían ranas saltando. Eran ranas por todos lados. De tal manera que Faraón tuvo que pedir a Moisés que orara para que se fueran las ranas. Porque los brujos quisieron aliviar el dolor, el sufrimiento de Egipto y solamente lo aumentaron. Hicieron más ranas con sus artes mágicas, hicieron más ranas. Entonces la situación de los egipcios empeoró y el clamor del pueblo comenzó a llegar a los oídos de Faraón. La queja, la angustia del pueblo echándole la culpa a Faraón. Esta vez no lo dejaron estar indiferente. Esta vez tuvo que tomar cartas en el asunto Faraón y llamó a Moisés, el único que representaba allí aquella situación. Y llamó a Moisés y le dijo, ora por nosotros para que se vaya la rana. ¿Cuándo he de orar por ti?, le dijo Moisés. Él dijo, hoy no, mañana. Él pensó tener un mañana, más adelante, hoy no, mañana. Mis amados hermanos, cuánta gente está aplazando hoy su llamado porque piensa que tiene un mañana y las plagas le rodean y los problemas le rodean y su vida se convierte en un fracaso. Todo lo que pasa a su alrededor es simple y llano fracaso. ¿Tú quieres levantar cabeza? La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Eso significa estabilidad, eso significa firmeza, eso significa que todo te va a salir bien. Fíjate, una de las promesas que da el Señor en el Salmo 1, cuando nos dice que somos felices aquellos que no andamos en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos sentamos a hablar de todo el mundo, sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia y en su ley meditamos de día y de noche. Dice la Biblia que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, eso es firmeza, eso es estabilidad, eso es prosperidad. ¿Tú quieres ser próspero? No comiences a sacarle el dinero a la gente para ser próspero. Sirve a Dios, que Él es el dueño del oro y de la plata. Él va a dar estabilidad emocional a tu vida, estabilidad espiritual para que no seas de doble ánimo y vivas claudicando en todos tus caminos. Y te va a dar también estabilidad económica, porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero para tú tener estabilidad, debe ser una persona firme en las cosas del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que tú debes afirmarte en el Señor. Ranas, ranas y ranas, y buscaron la solución en lugar equivocado. Faraón buscó a los brujos y los brujos empeoraron el problema. Porque los brujos nada pueden hacer por ti. Los brujos no tienen la solución. Ellos no tienen la solución. El diablo no tiene la solución. No te dejes engañar por el diablo, amigo que me estás escuchando. Ni sigas detrás de los brujos, de los hechiceros. Sigue la palabra del Señor. Sigue el camino del Señor. Él no te dejará vivir en ignorancia cuando tú quieres conocer la verdad de Dios. ¿Recuerdas tú que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida?
no da alternativa, no habla con ambigüedad. Una de las cosas que admiraba la gente de Jesucristo es que Jesucristo habla con autoridad. Este hombre habla con autoridad. No es como los escribas y fariseos que siempre andan con su ambigüedad. Este hombre sabe lo que dice. Cuando lo fueron a apresar los alguaciles, volvieron con las manos vacías, y al preguntarle los sacerdotes, ¿dónde está el hombre que os enviamos a buscar?, ellos respondieron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Nunca. Así que ese Cristo sigue vivo. Busca al Señor. No busques en otros lugares. No busques la solución donde no la vas a encontrar. Busca la solución en Cristo. Para este mundo que vive a la deriva hoy, para este mundo que se crea su propia filosofía y que dicen que no hay verdad absoluta, que no hay mentira, que no hay verdad, que todo depende del punto de vista que tú tengas. O sea, que tú te creas tu verdad y tú te creas tu vida. No, eso no funciona. A los que lo han hecho tienen que cambiar periódicamente su filosofía. Antes se hablaba de un mundo moderno. Después se habló de un mundo posmoderno. Ya pasó por la modernidad. Ahora eso no le sirve. Un mundo moderno no trae paz y felicidad a sus contemporáneos. Entonces ahora el ideal mundial que está reluciendo hoy es: no hay mentira, no hay verdad. Haz lo que te venga en gana, porque esta es la única vida que vas a tener. Después de esta no hay otra. Pero esa filosofía no satisface a nadie. La gente vive con el temor de que un día va a morir y qué será de mí después de la muerte. Si es cierto todo lo que dicen los que predican la palabra de Dios, ¿dónde pasaré la eternidad? Qué tremendo, ¿no? Entonces, hoy, en este día, en esta mañana, cuando estamos leyendo estas historias, estas son historias universales. Esto no solamente está escrito en la Biblia, esto está escrito en la historia universal. Hay muchos libros que registran el diluvio, registran la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hoy la gente con sus ideales de ideología de género, pero tienen una piedra en el zapato que se llama la historia de Sodoma y Gomorra, donde Dios decidió destruir aquellas dos ciudades porque se encendieron en su lascivia, dejando el uso natural de sus mujeres y encendiéndose en su propia filosofía, acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahí está la historia. Fuego y azufre cayó del cielo y fueron destruidas. Aquellas ciudades fueron sepultadas en el mar, lo que hoy se llama el Mar Muerto. Allí están sumergidas las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Cuando se quiere levantar y justificar su mala conducta, su mal comportamiento, se encuentran que en la historia Dios castigó a dos naciones por ese pecado. Y hoy, fíjate, en esta pandemia, siempre que sucede algo sobre la tierra, se sufren los daños colaterales. Pero esta vez está juzgando Dios un pecado que está en la humanidad. Y tenemos una pandemia que no está tocando los animales, sino solo los seres humanos. ¡Qué terrible! El hombre no puede escapar de Dios, puede tratar de justificarse, pero no le sirve. Puedes tratar de tapar el sol con un dedo, pero te taparán los ojos, el sol sigue allí brillando. No ignores la verdad, no ignores la palabra de Dios. En aquel día nadie tendrá excusa ni le dirá a Dios: yo nunca oí tu palabra, yo nunca conocí el evangelio, nadie me habló de estas cosas, porque hoy se está predicando en toda la tierra. Quizás tú te encuentres con un medio como este
y para resistir y darle la espalda a Dios, apagues tu medio, apagues tu televisor, apagues tu radio, pero el que tú la apagues no quiere decir que desapareció. Allí sigue, esperando que un día reflexione y vuelvas otra vez a Dios y digas, yo sé dónde encontrar la solución. No es con los brujos, no es con el dinero, no es con la fama, no es con los vicios, sino donde se predica la palabra de Dios. Y vuelves a este lugar a escuchar la palabra de Dios. El Señor te dice entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando Faraón recurrió a Moisés, Moisés oró y desaparecieron las ranas. No era casualidad, no, es que tenían que desaparecer, no. No desaparecieron hasta que Moisés oró. Y hoy nosotros no tenemos la solución, pero sí tenemos al que tiene la solución. Se llama Jesucristo. Si tú allí donde estás hoy le reconoces como tu único y verdadero Salvador, si hoy tú allí donde estás le entregas tu vida será diferente. Por eso en esta mañana yo te hago la invitación a que recibas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Ponte la mano derecha en el corazón, inclina tu rostro, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras en esta mañana. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti como un pobre pecador, para pedirte perdón. Perdona mis pecados, Señor. Oh Dios. Borra mis pecados. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mí. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hermano Puertas, antes de morir Jesús, ¿él tenía conocimiento que resucitaría? Claro, Jesús ante todo es Dios. Jesucristo es la imagen del Padre, es la imagen de Dios. Él sabe todo. Él había advertido a sus discípulos, seré entregado en manos de los sacerdotes, en manos de los gentiles, me escupirán el rostro, me coronarán con espinas, me clavarán en el madero, pero al tercer día yo resucitaré.